Bueno, muy buenos días a quienes estén viendo esta grabación. Nos encontramos para el tercer día de nuestro curso internacional de escritura científica organizado por Ciencia del Sur. Y hoy estamos con el doctor José Luis Vázquez Noguera. Él va a hablarnos de inteligencia artificial y herramientas digitales en la escritura científica. El doctor José Luis es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Asunción e investigador categorizado en el nivel 2 del Sistema Nacional de Incentivos a los Investigadores, del CONACYT. Ha sido premiado como el investigador paraguayo con mayor multidisciplinariedad en la última década y es un experto en el uso de inteligencia artificial aplicada a la ciencia y tecnología. Bueno, pueden dejar preguntas quienes estén viendo estas grabaciones y les vamos a transmitir al profesor. Entonces, ya sin más preámbulos, te dejo, José Luis, el micrófono. Dale, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Buenas, ¿me escuchan bien? Sí, bien, bien. Ok, vamos a empezar. El título de este pequeño taller es de uso de inteligencia artificial y herramientas digitales en la escritura científica. El contenido que preparé para el día de hoy es el siguiente. Primeramente, voy a explicarle un poquito lo que implica la revisión de artículos científicos por pares, eh, ver también un poquito la diferencia entre las publicaciones serias versus las revistas depredadoras, donde no es recomendable publicar, cuál es el papel que tiene el inglés en la literatura científica, que es el idioma universal de la investigación. Vamos a ver un poquito cómo trabajar con la bibliografía. A continuación, voy a agregar una herramienta que es hoy día bastante utilizada por los estudiantes, también así por los investigadores, inclusive por revisores de artículos, que es el chat GPT, y cómo podemos usarlo eso para la escritura científica. Luego, cómo evaluamos el plagio, ¿verdad? Que cada vez se está volviendo más complicado. Anteriormente se evaluaba únicamente la coincidencia de texto. Hoy día también se tiene que evaluar si el texto fue escrito o no por inteligencia artificial y si el contenido a quién le pertenece. Para poder cerrar este taller viendo algunas estadísticas de la ciencia, tanto a nivel nacional como internacional, y cómo podemos utilizar algunas herramientas colaborativas para escribir artículos científicos. Bueno, ¿qué es el sistema de revisión por pares? Existen dos mecanismos que utilizan los investigadores para poder publicar sus trabajos. Estas son las revistas científicas y los congresos científicos. Los congresos científicos son eventos que reúnen a investigadores, a científicos de algún área en particular, que se suelen hacer de manera sistemática en diferentes países del mundo. Tiene un periodo de tiempo que en el cual los investigadores pueden someter su trabajo y esto pasa por revisión de otros investigadores del área específica. En el caso de reunir los requisitos establecidos por esta conferencia, se acepta y los investigadores suelen presentar en este evento el trabajo y exponer de esta manera su investigación a otros investigadores del área. Dependiendo del área de actuación de la ciencia, estos se pueden presentar en diferentes modalidades, en salud, también en matemáticas. Muchas veces los trabajos que se van a presentar en estos congresos para su aceptación simplemente evalúan un pequeño resumen. A cambio, en áreas de tecnología suele ser un artículo ya completo y suelen indexarse eso como
proceedings en, en, en algunos indexadores científicos. Eh, las revistas científicas, a cambio, tienen una evaluación por pares y en el caso de que no haya una edición especial en el cual sí se establecen fechas límites para poder entregar o someter un trabajo, está abierta durante todo el periodo de tiempo. Comúnmente también las revistas científicas tardan más en dar respuestas a la evaluación de los trabajos. Entonces, estas dos son las formas en que los científicos someten a evaluación su trabajo y una vez que sea aceptada por la comunidad científica, esto pasan a dominio público, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando se va a someter un trabajo, ya sea en una conferencia o en una revista, porque no todas las conferencias ni todas las revistas son necesariamente de calidad. Las revistas están clasificadas por su impacto y área. Comúnmente las revistas y congresos que no aceptan los artículos o no, los artículos que se someten y son aceptados en esos espacios no están en inglés, tienen muy bajo impacto y hay que tener cuidado con revistas depredadoras en el cual uno suele comúnmente pagar y no pasa una revisión rigurosa para su aceptación. Em, Pueden buscar en internet el ranking, por ejemplo, de las conferencias. Acá entrando en esta página, Conference Ranks, uno puede poner acá en el buscador el nombre de una conferencia. En el caso de que esa conferencia esté rankeada según un ranking, en este caso australiano, y también existe uno brasileño, va a aparecer en esta página y le va a decir en qué nivel está. Vamos a poner, por ejemplo, una conferencia que está relacionada con mi área de actuación, ya que soy del área de computación, que es la conferencia más importante de informática de Latinoamérica, que es, que es la Conferencia Latinoamericana de Informática y cuya abreviatura es el CLEI. Podemos ver que esta conferencia está en estos dos rankings, en el ERA, que es el, el ranking que tiene de Australia, aparece en el nivel C, mientras que en el Qualis, que es el brasileño, aparece como B4. Bueno, entonces aquí uno puede ver, digamos, los diferentes niveles que tienen las conferencias a las cuales pueden someter y luego se publican los trabajos. Desde el Qualis, que es de Brasil, lo más bajo va de B5, luego B4, B3, B2, B1, A2 y A1, mientras que el ERA es el nivel más bajo, es el C, luego el B y luego el A. Si ponen el nombre de una conferencia aquí y no aparece en ninguno de estos rankings, no implica que no sea una conferencia buena, inclusive muchas de esas conferencias también puede que se indexen, únicamente que no tienen, digamos, una garantía por estos rankings de nivel de excelencia. Lo mismo pasa para las revistas científicas. Aquí en Paraguay comúnmente utilizamos el CIMAGO, que muestra un ranking de los diferentes journals, de las diferentes revistas, de acuerdo a los cuartiles en los cuales se encuentran rankeados. Vamos a poner, por ejemplo, el nombre de una revista, IEEE Access, de una revista de mi área. Si le dan clic aquí, van a poder ver en qué cuartil está. Primero, si no aparece aquí, significa que no es, se puede considerar que no es de calidad. Y puede tener cuatro cuartiles. Q4, el nivel más bajo, Q3, Q2 y Q1, siendo el Q1 el nivel más alto. Y estos niveles son categorizados por los diferentes años en los cuales va
teniendo antigüedad la revista. Podemos ver que esta revista en particular es Q1 aquí en el 2023. Todavía no podemos sacar el ranking del 2024 porque estamos todavía en periodo eh, de sometimiento, evaluación y publicación de trabajos científicos, pero en el 2023 podemos ver que esta revista en particular es Q1. También podemos ver en qué áreas de la ciencia está esta revista en particular. Podemos ver que abarca la ciencia de la computación, ingeniería y ciencia de materiales. Podemos ver que en el 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, esta revista en particular, en la área de ciencia de los materiales, estaba a un nivel un poquito inferior a las áreas de ingeniería y ciencia de la computación, que era el cuartil Q2. Entonces, no todas las revistas ni no todas las conferencias, digamos, tienen un nivel de prestigio que está comúnmente relacionado con la calidad de las publicaciones y el impacto que éstas generan, ¿verdad? Bueno, las publicaciones serias versus las depredadoras. Podemos ver que las publicaciones serias van a aparecer acá podemos ver los enlaces, por ejemplo, en Clarivate. Pueden entrar también, dar un clic, entramos acá en este buscador, y si la revista aparece dentro de, de este buscador, implica que es una revista seria y de impacto. Vamos a poner el mismo nombre de la revista que buscamos en el buscador anterior, Triple Access. Podemos ver que aquí efectivamente aparece esta revista y, como habíamos visto, hay una alta, de hecho, correlación con el Simago. Esto era Q1, ¿verdad? Que era una revista de alto impacto. También tenemos el Cimabol que ya vimos hace rato, o podemos ver otros lugares como ScienceDirect, donde ustedes pueden poner el nombre de algún artículo en particular o de algún journal en particular, y si aparece aquí, significa que es, digamos, una revista o un trabajo serio, ¿verdad? Vamos a entrar en algún trabajo que yo haya publicado en mi perfil del Google Académico. Este perfil, el Google Scholar, también es importante que puedan conocer, donde los académicos, eh, donde a los académicos se le puede seguir y se puede ver los diferentes trabajos que publicaron, la cantidad de citas que se tiene, en qué año lo publicó, ¿verdad? También algunos índices, impactos que tienen los trabajos y el investigador propiamente, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá algún trabajo, por ejemplo, el nombre de este trabajo aquí, y podrán ver que aparece en este buscador. Entonces, esta revista o este trabajo, digamos, está sometido en una revista de impacto. De hecho, vamos a poner el nombre en el buscador anterior, en el Simago, y pueden ver efectivamente que este es una revista Q1 en el año 2023, ¿verdad? Regresando un poquito al perfil del Google Académico de los Investigadores, a la hora de escribir artículos científicos, es recomendable hacer un estudio del estado del arte, ver los referentes del área en el cual uno quiere aportar un nuevo conocimiento, y ver el tipo de escritora, de escrito que se tiene en esa comunidad científica o algunos investigadores de referencia, ¿verdad? Entonces, a través del Google Académico, como le había dicho anteriormente, uno puede ver las diferentes publicaciones que tuvo un investigador en, en toda su vida académica, la cantidad de citaciones que tiene cada trabajo. Por ejemplo, para este trabajo
En mi caso tiene 129 citas. Eso significa que 129 trabajos mencionan a este trabajo, utilizaron como antecedentes de su investigación. Pueden esto ordenar por la cantidad de citas, que es de alguna manera un orden de relevancia, o pueden ordenar por el año de publicación, así como también pueden ver cierta estadística del investigador, que es la cantidad de citas total que tiene, el índice H, donde el índice H, voy a poner aquí, el índice H es el mayor número H, de forma que publicaciones se han citado al menos H veces. Vamos a ver, yo tengo un índice H14, eso significa que 14 trabajos tienen al menos 14 citas. Entonces podemos ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trabajos tienen 14 o más citas, ¿verdad? Entonces ese es mi índice H. Si este último trabajo que tiene 14 citas llega a tener 15 citas, mi índice H pasaría a tener 15, porque al menos 15 trabajos tienen 15 citas. Después tenemos el índice I10, que indica cuántas publicaciones han superado por lo menos 10 citas. En este caso, mi índice I10 es 19, es decir, que 19 trabajos superan 10 citas. En este caso, pues se puede modificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 trabajos tienen al menos 10 citas entre las diferentes publicaciones que tengo en conferencias y revistas. También pueden ver la cantidad de citas que tiene el investigador a lo largo de su trayectoria académica, así como los diferentes investigadores con los cuales tiene algún trabajo, que son coautores de algunos de los artículos publicados, ¿verdad? Em, Cabe resaltar también que estamos todavía en el tema de revistas y conferencias. Comúnmente, eh, las revistas son las que tienen un mayor impacto, pero no, eso no significa que sea siempre así. En la mayoría de los programas de doctorado a nivel mundial se le exige cierta cantidad mínima de publicaciones en revistas de impacto para que el estudiante pueda terminar. En el programa en el cual yo me gradué, que es uno de los programas más antiguos acá a nivel nacional de ciencias de la computación, donde uno justamente de los fundadores fue el doctor Benjamín Barán, actual ministro de CONACYT, que, que, que tiene premios nacionales de ciencia y investigadores con con muchas premiaciones, menciones. Eh, a nivel de maestría nos exigen que tengamos un artículo presentado en una conferencia internacional, y a nivel de doctorado una publicación en una revista científica. Pero en ciertas áreas de la ciencia, decir que una revista necesariamente tiene más impacto que una conferencia no es necesariamente cierta. Si no, vamos justamente al Google académico, donde estábamos viendo los diferentes trabajos y el perfil de los investigadores por medio del ejemplo del caso de mi perfil. Entramos acá en el Google académico, podemos irnos aquí a estadísticas y vamos a ver las estadísticas de diferentes eventos científicos y revistas científicas. Acá la primera página, luego aparece los 10 medios de publicación que tienen más impacto según el Google Scholar. Podemos ver que el primero es el Nature, ¿sí? Pero a continuación ya vemos que hay una conferencia, ¿verdad? Entonces, esta conferencia tiene más impacto que un montón de revistas, y justamente desde mi área, ¿verdad? Yo trabajo en Computer Vision. Eh, entonces, decir que
una publicación en una revista es necesariamente más buena que una conferencia, no es necesariamente así y bueno, eso depende mucho del área de actuación. Acá podemos ver los 10 medios de publicación que tienen más impacto según el Google Scholar. Si le damos aquí clic a ver todo, podemos ver los 100 primeros que tienen más impacto y vamos a ver que efectivamente esta no es la única conferencia que aparece. Entre las 10 primeras aparece también otra conferencia. Sí aparece en promedio más revistas científicas, pero también hay conferencias que tienen mucho impacto, tienen mucho prestigio si un artículo científico es publicado por ese medio. Acá, si quieren ver, digamos, las revistas de mayor impacto por áreas, también pueden entrar acá en categorías. Por ejemplo, en ciencia de la computación, que es el área donde yo actúo, en ingeniería, podemos entrar y acá podemos ver las 20 primeras, ¿verdad? Podemos ver que justamente el que tiene más impacto en el área de ciencia de la computación e ingeniería es una conferencia y no necesariamente una revista. También podemos entrar no solamente en el área general, sino en las diferentes subcategorías. Podemos entrar, por ejemplo, en inteligencia artificial. Y acá podemos ver las revistas o las conferencias que tienen más impacto en esta área de actuación específicamente, ¿no? Entonces, es muy importante que antes de que sometan un artículo para que sea evaluado por pares, tengan o puedan observar si la revista o la conferencia en la cual ustedes piensan someter su trabajo es de impacto, ¿verdad? Y como dice aquí, las revistas y congresos que no están en inglés tienen muy bajo impacto y existen revistas depravadoras, que son revistas donde no es recomendable publicar y tienen muy mala reputación. Acá puse dos enlaces de lugares donde se puede ver una lista bastante amplia de revistas depredadoras, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver si les llega algún correo. Comúnmente estas revistas suelen invitar para que puedan someter ustedes su trabajo. Eso va a ser más común cuando tengan, digamos, ya cierta trayectoria de investigación. Lo primero que pueden hacer es ver si esa revista que le está invitando a someter el trabajo no es una revista depredadora. Acá tenemos unos dos enlaces y pueden ver diferentes tipos de journal que son revistas depredadoras y puede ser una buena tarea ver otros enlaces donde se pueden ver estas listas y hacer esa revisión antes de someter su trabajo científico. El inglés en la literatura científica hay que tener cuidado entre el inglés americano y el europeo, ¿verdad? A la hora de escribir lo que no somos que no nacimos en un sitio donde el idioma es el inglés y no es nativo para nosotros, comúnmente solemos utilizar ciertas herramientas que nos ayudan a poder mejorar un poquito nuestro escrito. Uno de ellos es el Grammarly, que vamos a entrar aquí, donde ustedes van, voy a entrar desde mi Google aquí, el Grammarly. Y ustedes pueden poner aquí un texto. Bueno, esta es una herramienta que les permite evaluar el inglés. Este es un texto que estaba probando ayer. Vamos a ver algún trabajo que yo haya publicado. Por ejemplo, este. Y vamos a copiar el texto en inglés aquí, en el Grammarly. Y esta herramienta, apoyado por inteligencia artificial,
me da algunas sugerencias de estilo del escrito. Por ejemplo, aquí va subrayando en diferentes colores y aquí a la derecha da las diferentes sugerencias. Entonces ustedes pueden marcar aquí y les da una sugerencia. Ustedes leen en el caso de que estén de acuerdo con la sugerencia, aquí le dan a aceptar. Y aquí le está diciendo qué tipo de cambio. Le dice que acá da una sugerencia de reescribir el texto para una mayor claridad. Acá dice para refrasear el texto, reescribir para la claridad. Entonces, luego, y acá también habla del tema de que es voz activa, ¿verdad? Comúnmente se sugiere escribir artículos científicos o sea, está escrito en voz pasiva y pasarlo a voz activa. Entonces, aquí el escrito que yo le pasé en inglés, de hecho, de un artículo que lo había publicado ya hace un tiempo y donde en aquel tiempo no usaba este tipo de herramientas, lo pude modificar y acá me aparece un score, ¿verdad? En este caso, un 99% se mejoró el escrito, solamente me faltaría escribir esto en la voz activa, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta muy interesante para poder modificar un poquito el inglés y dejarlo bien a la hora de escribir. También el Google Scholar puede ser una herramienta en el cual comúnmente lo que solemos hacer cuando nos aparece algún término que no nos parece común, ponemos con doble comillas y vemos si en la literatura se utiliza comúnmente esa forma de decir. Por ejemplo, voy a utilizar esta frase, voy a poner en doble comilla y ver si efectivamente hay otros artículos que lo dijeron anteriormente y bueno, y cuál es el impacto que tienen esos trabajos. Entonces, nosotros no estamos creando un idioma y hay muchas frases que comúnmente se utilizan y si ya fueron utilizados anteriormente, podemos estar, digamos, un poco tranquilo de que es un término apropiado. Ahora acá podemos ver que hay 150 resultados que efectivamente usaron esta misma frase. Entonces, el inglés en la literatura científica es bastante importante. Entonces, estas herramientas pueden ayudar a la hora de escribir o corregir el estilo del escrito, ¿verdad? Algunas herramientas para el inglés, por ejemplo, este traductor, el DeepL, es una herramienta que utiliza redes neuronales de capa profunda o deep learning para hacer la traducción de manera que el estilo del escrito no sea tan robótica, no sea tan robótico y que sea un poquito más natural, ¿verdad? Entonces, voy a escribir algún tipo de texto que tenga que ver con mi área y vamos a ver el inglés que me va sacando. Listo, la ecualización, por ejemplo, de este texto, la ecualización del histograma es una técnica de mejora de contraste de imágenes digitales, ¿sí? Punto y seguido. Esta técnica produce un efecto de sobre mejora que agrega ruido a la imagen de salida o procesada. Ahora, en un texto que escribo, aquí me aparece el texto en inglés. Si yo no estoy de acuerdo con alguna parte del texto, entonces esta herramienta también me da algunas sugerencias a cambio. Me tengo que acercar a la palabra y acá me da diferentes términos que puedo utilizar en vez de algún término que no estoy muy de acuerdo. Eh, el que aparece ahí en la traducción, ¿verdad? Este mismo texto que pasaron
español al inglés, luego pueden pasar al Grammarly para ver si efectivamente está en un buen inglés, ¿verdad? Acá podemos ver que no me marcó ningún error. En el caso de que el texto sea demasiado corto, no me puede generar ningún score, pero no me dio ninguna sugerencia a cambio. Por lo tanto, podemos considerar que esta traducción es bastante buena, ¿verdad? Otra herramienta para chequear la gramática y el estilo es acá el Trinca, que podemos observar. Vamos a entrar desde mi... Pueden entrar de su cuenta de Google. En este caso, yo ya tenía una cuenta aquí. Si no tienen, lo deben de crear. Eh, Van a crear un nuevo archivo. Acá le pueden dar un nombre cualquiera. Y aquí ustedes pueden también copiar el texto y acá a la derecha me va a aparecer las sugerencias de cambio, ¿verdad? Que tiene prácticamente el mismo uso que el Grammarly, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto de herramientas puede ser muy útil a la hora de eh, traducir al inglés, de ver la gramática y el estilo para poder someter, antes de someter su trabajo. Bueno, bibliografía. El Google Scholar, aparte de ser un lugar, un sitio donde yo puedo buscar artículos científicos, puedo ver el perfil de los investigadores que tienen un perfil de Google y cuáles son sus publicaciones y los impactos de su trabajo. También me permite obtener formatos de citas, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar acá en el Google Scholar. Puse una palabra clave que es común en mi área de actuación y me trajo diferentes tipos de trabajo que comúnmente lo ordena de acuerdo al impacto de los trabajos. Pueden ver que el primer trabajo es el que tiene más citas. Pero ustedes aquí pueden extraer también las citas para los diferentes trabajos. Si le dan clic aquí a citar, ustedes pueden tener la cita de este artículo en el formato APA, en el formato ISO 690 o MLA, o inclusive pueden tener o en diferentes eh, formatos como para ponerlo en cita en algunas herramientas como LaTeX. Este sería el formato de referencia en LaTeX. LaTeX es una herramienta colaborativa donde uno puede escribir artículos eh, con cierta formalidad y es muy buena cuando se utilizan sobre todo fórmulas matemáticas. Voy a entrar en una plataforma que es el Google Leaf, donde tengo muchos documentos que son escritos con estas herramientas. Eh, con esta herramienta tengo desde presentaciones. Aquí podemos ver el código que está hecho en LaTeX. Y aquí a la derecha podemos ver en formato PDF el contenido generado de acuerdo a este código. Ahora está ahora compilando. Podemos ver, por ejemplo, una presentación, ¿sí? Esto ustedes lo pueden descargar y aquí tienen
una presentación en látex, ¿verdad? Pero estamos en escritura científica. Esta herramienta no solamente se utiliza para hacer presentaciones, de hecho no es ese es su uso fundamental. También se utiliza para libros de tesis. Por ejemplo, acá tengo un libro de tesis que me compartieron y que yo puedo trabajar de manera eh, asincrónica o sincrónica con estudiantes, que es un libro de tesis, en este caso de la Facultad Politécnica, ¿verdad? De la carrera de Ingeniería en Informática. Todos los diferentes capítulos compone el libro, pero aquí a la derecha vamos a ver el texto generado de este libro de tesis. Está tardando un poquito. Voy a poner el modo rápido porque tiene imágenes que son muy pesadas, el modo de compilación. Y aquí podemos ver un libro de tesis que está escrito en LaTeX, ¿verdad? Este libro de tesis, así como artículo científico, tiene un archivo que es un punto .bib donde se tiene, digamos, las diferentes citas, y eso nosotros podemos traer del Google Scholar. Es simplemente copiar y pegar aquí la referencia y luego eso en alguna parte del texto por medio de una sentencia, ¿verdad? Que cite, ponemos su etiqueta y lo va a citar en este formato, ¿verdad? Que es el formato de en este caso, el libro de tesis de la Facultad Politécnica, ¿verdad? Pero no solamente sirve para libros de tesis, y comúnmente lo que justamente queremos utilizar es para artículos científicos. Acá podemos ver un artículo que justamente estoy escribiendo y en el caso que yo quiera agregarle esta cita, le doy aquí citar, me voy al BibTeX, le doy control C, me voy acá a referencias.bib, lo pego, acá tengo un label para esta cita, una etiqueta, y en el lugar donde yo quiera citar, vamos a suponer que quiero citar aquí, vamos a ver dónde podemos agregar, y si yo quiero, simplemente utilizo este comando, pongo la la etiqueta de esa revista, o sea, de ese artículo que quiero citar, le doy recompilar y podemos ver que me agregó una referencia aquí. Le doy clic en 7 y me aparece esta referencia, ¿verdad? De manera automática en el formato de la revista. Las revistas comúnmente dan una plantilla en LaTeX para que uno pueda escribir su artículo donde aparecen, digamos, el logo de la editorial y el tipo de formato que ellos le quieren dar. Si es una o dos columnas, pueden ver que el documento es bastante bueno para escribir, sobre todo formulaciones matemáticas, ¿verdad? Me ofrezco para Ciencias del Sur, si me invitan a alguna oportunidad, dar un taller sobre esta herramienta que es muy importante para los investigadores a la hora de escribir artículos científicos, que es la de LaTeX, ¿verdad? En este caso, simplemente lo muestro así de pasada para ver que del Google Scholar podemos traer las citas. Ahora quiero borrar esto para que no aparezca.
a una cita que no corresponda, ¿verdad? Ok. Entonces, el Google Scholar me permite obtener formato de citas, ver artículos que citan a un trabajo, por ejemplo, para esta revista podemos ver que tienen 2117 trabajos le citan. Esto fue publicado, por ejemplo, en el año 2000. Obviamente todos los trabajos que utilizaban esto como antecedente van a ser, fueron publicados en el mismo año, en una fecha posterior o años posteriores. Podemos poner aquí citado por estos trabajos que son 2117 y todos estos trabajos utilizaron como antecedente este artículo. Entonces, nosotros si vemos algún artículo que nos interesa, abajo podemos ver quiénes le citaron y ver cómo lo utilizaron como antecedentes, ¿verdad? También puedo ver patentes. O sea, Google tiene su propio espacio para ver patentes. Entonces aquí vamos a poner algún descriptor y vamos a tener acá las diferentes patentes. Se utiliza el mismo mecanismo de todo Google para la búsqueda normal o Google Académico, donde ustedes ponen alguna palabra clave y le trae los diferentes artículos donde se menciona esa palabra ordenado de acuerdo al impacto de los diferentes trabajos, ¿no? Entonces, todo esto se puede ver en el Google. Una cuestión a tener en cuenta que no todo lo que está en el Google Scholar es de primera, ¿verdad? Eh, de- em, Hay muchos trabajos que están indexados aquí en el Google que lastimosamente están disponibles en el buscador académico, pero no necesariamente pasaron una revisión por pares. Es decir, que ese artículo no fue expuesto en ninguna conferencia internacional o no está indexado o fue aceptado para su publicación en una revista de impacto, ¿verdad? Entonces, no todos los materiales que traen aquí es de primera. Disculpen. Ahora vamos a la herramienta que está muy de moda y que se utiliza bastante a la hora de escribir, sobre todo, o bueno, también para obtener información y cierta respuesta de manera rápida y bastante coherente, que es el ChatGPT. El ChatGPT es un modelo de lenguaje que fue desarrollado por esta empresa, OpenAI, que está basado en la arquitectura GPT, que es un transformador preentrenado generativo. En su versión actual es capaz de entender y generar texto en lenguaje natural con una alta precisión y es bastante coherente. Su entrenamiento se basó en grandes cantidades de texto que tuvieron diferentes fuentes en la web que le permitió aprender patrones y estructuras del lenguaje humano, ¿verdad? Entonces, esta herramienta se utiliza mucho hoy para generación de contenido, para mejorar el tipo de escrito que uno tiene o para otras cuestiones que vamos a ver algunos ejemplos más adelante que pueden ser útiles a la hora de la escritura científica. Vamos a ver algunos ejemplos de uso. ChatGPT, ponen aquí chat.openai, tienen que estar registrados, ¿verdad? Aquí pueden ver las diferentes versiones, ¿sí? O los diferentes modelos que tiene ChatGPT. Yo utilizo la versión de paga porque la verdad que es una herramienta que me sirve muchísimo para diferentes tipos de trabajo que vengo haciendo. En esta presentación puse unos ejemplos que pueden ser útiles a la hora de
escribir un artículo científico, y para escribir un artículo científico comúnmente uno tiene que hacer un- una revisión del estado del arte o de la literatura. Para eso, comúnmente suele ser una sección del artículo, lo que es estado del arte, trabajos relacionados. Se tiene que hablar brevemente qué hace cada uno de los trabajos y cómo encaja el nuevo trabajo o la investigación que nosotros estamos haciendo en función a lo que ya existía. Acá podemos ver un prompt o un input para, para el chat GPT, que puede ser resumen del artículo sobre el cambio climático, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo esto como prompt y le adjunto algún artículo, vamos a ver en el Google Académico algún artículo cualquiera que tenga que ver con cambio climático, y descargamos cambio climático. Bueno, voy a descargar este PDF y voy a guardar. Y ahora le digo, resumen del artículo sobre el cambio climático. Que es un nombre de referencia que tengo con respecto a este documento que acabo de descargar. Creo que es ese. Vamos a revisar si efectivamente era ese. Sí, el cambio climático. Le doy este prompt, le paso el artículo y le envío eso a consulta al chat GPT. El chat GPT se encarga de leer el artículo y me da un pequeño resumen del trabajo, y de esa manera eh, es recomendable leer todo el artículo, pero tengo una primera visión de qué es lo que trata, ¿verdad? Entonces podemos ver un resumen del paper hecho por ChatGPT, donde me dice que quien escribió el artículo en este caso fue Gerarda Díaz Bordero, y qué es lo que se aborda en ese artículo, que es el problema global de múltiples perspectivas, y destaca las causas, las manifestaciones y posibles soluciones, ¿verdad? Entonces hace un pequeño resumen de la introducción, habla sobre la opinión científica y la respuesta global con respecto a este tema, cuáles son los retos y desafíos, y una conclusión. Entonces yo, eh, usando esta herramienta, puedo tener una pequeña aproximación y tener un resumen, siempre que le adjunte el artículo y le diga que me haga un resumen del trabajo que es candidato a servirme como antecedente a mi investigación, ¿verdad? Ese es un ejemplo en el cual se puede utilizar ChatGPT. Otro ejemplo que se utiliza bastante es como ayuda a la escritura. Entonces, vamos a algún texto que están escribiendo alguno de mis estudiantes en el Overleaf, o ese mismo, y vamos, este mismo libro, este mismo paper, porque este paper se hizo en el 2012 cuando todavía no había ChatGPT. Entonces vamos a poner un poquito aquí, copiar y pegar, ponemos dentro del ChatGPT, está bien escrito. Entonces pongo entre doble comilla, le copio y le pego el texto que está ahí, ¿verdad? Aquí me generó unos espacios que voy a sacar. Este es el resumen del paper, y yo simplemente le estoy preguntando a ChatGPT, ¿está bien escrito? Y entre doble comilla le paso el texto. ¿Qué me responde? Me dice que el texto está bien escrito, pero puede mejorarse en términos de estilo y fluidez para evitar repeticiones y optimizar la claridad. Aquí una versión revisada. Acá dice, por ejemplo,
el cambio climático es hoy en día un tema central en las preocupaciones de cualquier persona responsable y una prioridad en las agendas gubernamentales. Y en el texto original decía que el cambio climático es hoy en día un tema obligado en las preocupaciones de todo ser responsable en la agenda de cualquier gobierno. Entonces, él me hizo unos cambios de estilo de manera a tener mayor fluidez, evitar repeticiones y optimizar la claridad. Yo le puedo pedir más detalle. ¿Podés decirme específicamente cuáles fueron los cambios realizados punto por punto y por qué? ¿Verdad? Y vamos a ver qué me responde. Y ahí me dice o me justifica los diferentes cambios punto por punto. Me dice en la primera oración, acá dice lo que dice el texto original y el revisado. Y me dice cuáles fueron los cambios realizados. Cambio obligado por central. El término central es más neutral y menos coloquial, adecuado para un tono formal, ¿verdad? Cambió todo ser responsable por cualquier persona responsable. Es más preciso y evita redundancia del adjetivo todo. En este caso no añade significado significativo. Entonces, él me está diciendo oración por oración cuáles son los cambios que le agregó a ese texto, ¿verdad? Entonces, el chat GPT puede ser una herramienta muy interesante para mejorar el estilo del escrito, ¿verdad? Cuatro recomendaciones para escribir prompt en ChatGPT, o sea, el input para el ChatGPT. La primera recomendación es claridad y precisión, que es esencial ser claro y específico en los prompts. Cuando más concreto seas con lo que estás preguntando, es más probable que recibas una respuesta relevante y precisa. Hay que evitar ambigüedades, ¿verdad? Es el segundo punto, ¿sí? Si un prompt es demasiado vago, el ChatGPT puede interpretarlo de muchas formas y no dar la respuesta que uno está esperando. Idealmente hay que proporcionar como tercer punto un contexto. Si tu pregunta se refiere a algo específico o menos común, porque también podemos utilizar ChatGPT ya que tiene muchísima información, hacerle alguna pregunta en el cual él me pueda responder y para que el tipo de respuesta que me esté dando efectivamente me sirva para mi investigación, mi escritura. Entonces es importante este punto de proporcionar el contexto, ¿verdad? Esto guía al modelo para entender mejor tu solicitud y generar respuestas más precisas. Y por último, experimenta y refina. Es decir, si la respuesta que me dio todavía no tiene el suficiente detalle o no es lo suficientemente sustancioso como yo estaba esperando, yo le puedo volver a preguntar y iterar con él de manera a tener una respuesta más efectiva, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aplicado, ¿no? De cómo escribir prompt en ChatGPT. Acá está una propuesta de prompt. Me gustaría obtener consejos específicos sobre cómo escribir la introducción de un ensayo académico en el campo de la biología molecular, enfocado en la técnica CRISPR-Cas9. Vamos a poner un poquito de eso en ChatGPT aquí. Voy a copiar y pegar, ¿verdad? Para ganar tiempo. Y le doy, y acá está la respuesta. Escribir una introducción para un ensayo académico en biología molecular centrado en la técnica CRISPR-Cas9 requiere claridad, precisión y relevancia, y aquí tiene unos consejos específicos y un esquema sugerido. Comienza con un contexto amplio, introduce el tema general en términos que resalten su importancia global. En este caso puede empezar explicando la relevancia de la edición genética en la biología molecular, la medicina o la agricultura, y aquí me da un ejemplo.
Luego presenta el problema o desafío. Enfoca la discusión en los problemas que la técnica CRISPR-Cas9 aborda. Esto puede incluir limitaciones en las tecnologías previas y los desafíos en edición genética, ¿verdad? Luego, introducir el CRISPR, se va a justificar la relevancia del ensayo como cuarto punto, terminar con un objetivo claro. Acá están los consejos adicionales: evita tecnicismo al inicio, sé breve pero informativo, utiliza citas relevantes, apela al interés del lector, adapta tu estilo al público objetivo, ¿verdad? Inclusive aquí me da un ejemplo de la introducción completa en el escrito, ¿verdad? Ahora, acá está la explicación de la propuesta con respecto a estos cuatro puntos. ¿Por qué este prompt cumple con la claridad y precisión? Evita ambigüedades, proporciona contexto, ¿verdad? Claridad y precisión. El prompt es específico al solicitar consejos sobre cómo escribir la introducción de un ensayo académico. O sea, no es una simple solicitud de consejos sobre redacción, sino ya nos estamos concentrando específicamente en la introducción y además estamos diciendo que es dentro del ámbito académico. Evita ambigüedades. Al mencionar en el campo de la biología molecular y enfocado en una técnica en particular, yo ya estoy reduciendo la ambigüedad. Entonces, esto va a asegurar que la respuesta esté sintonizada en el área exacta de interés y no solamente en la biología en general. También proporciona un contexto. Al proporcionar contexto al campo de la biología molecular y explicar más aún con qué técnica, se guía hacia el modelo, hacia una respuesta más contextualizada. Experimenta y refina. Si la respuesta obtenida, que es lo que acá me dio, con respecto a sus recomendaciones, ¿sí? Inclusive me da un ejemplo de introducción completa, no me satisface, entonces yo puedo volver a iterar con la herramienta, es decir, yo le puedo decir, me gustaría un ejemplo de introducción más extensa, ¿verdad? Porque puedo considerar que el ejemplo de me dio es, digamos, breve. Pueden ver que el texto de salida es más extenso que este ejemplo de introducción, ¿verdad? Entonces, y eso yo lo conseguí en una segunda iteración con el chat GPT. Él me dice que me va a dar un ejemplo de introducción más extensa con alrededor de 400 a 500 palabras, ¿verdad? Entonces, el chat GPT es una herramienta buenísima siempre que lo podamos utilizar como soporte a la escritura científica, ¿verdad? Los formatos de las respuestas. Actualmente es bastante limitado todavía el formato de las respuestas, pero los mismos pueden ser copias y pegadas como texto, pero me pueden dar, por ejemplo, formatos de salida como LaTeX. Entonces, si ustedes vieron aquí, el LaTeX tiene, en el overleaf, tiene una forma de escritura, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir al chat GPT, quiero que me des el formato de la salida, pero en látex. Entonces él me escribe aquí en formato látex. Yo podría generar en este caso, un nuevo proyecto, un proyecto nuevo que le voy a llamar Taller Ciencia del Sur, para poder acordarme en qué caso creé este documento. Y
la salida que me está generando en este contexto lo hizo en LaTeX. Simplemente yo le puedo dar copiar código, entro aquí, pego, recompilo y ya tengo la introducción en este formato LaTeX. ¿Ok? Acá podemos ver un ejemplo de un prompt para solicitar la respuesta en LaTeX. Por favor, explíqueme las diferencias fundamentales entre la bibliometría, métricas alternativas y presentes en LaTeX. Entonces acá está la salida y como pueden ver, se puede copiar el código. Vamos a probar esta sentencia en esta presentación. Dice, la palabra por favor creo que no hace falta, pero bueno, explíqueme las diferencias fundamentales entre la bibliometría evaluativa y las métricas alternativas y preséntala en LaTeX. Entonces la salida ahí, el texto me lo va a presentar en LaTeX. Pueden ver cómo va generando acá el texto y él lo está escribiendo totalmente en LaTeX. ¿Eh? Entonces acá explica el por qué hizo este código y por qué lo estructuró de esa manera. Yo acá entonces puedo simplemente copiar y pegar, vuelvo a recompilar y aquí yo tengo ya un documento en LaTeX, en ese formato, donde explica las diferencias entre la bibliometría evaluativa y las métricas alternativas. ¿No? Acá me generó inclusive una tabla. Ok, entonces a la hora de escribir un trabajo, ¿sí? Y someter un artículo o estamos en el rol de evaluador, ya sea como de alguna revista, de alguna conferencia o en un tribunal de trabajo final de grado, de maestría, doctorado, muchas veces nos preguntamos si lo que de es o no plagio, ¿verdad? Entonces, la herramienta más conocida para evaluar plagio, no es la única, es la Turnitin. Acá tenemos el enlace. Vamos a entrar aquí y vamos a ver esta herramienta que hace. Esta es una herramienta de paga que idealmente deberían de tener la mayoría de las instituciones académicas, ya sea específicamente el Turnitin o en una de las universidades en las cuales soy docente, dispongo de esta herramienta, uno puede generar clases y a partir de esas clases uno puede ir subiendo trabajos de acuerdo a los estudiantes y evaluar el porcentaje de similaridad que tiene trabajo con respecto a lo que existe ya en la literatura, ¿verdad? Entonces, acá lo que voy a hacer es someter y una salida
de, de cualquier artículo o libro. Ahora voy a poner libro de tesis. Voy a descargar alguno que tenga acá en mi Overleaf. Vamos a ver algún libro de tesis. Vamos a bajar este libro de tesis, que es un libro de tesis que está este, de una maestría. Voy a descargar y voy a evaluar en el Turnitin qué grado de el texto que está escrito en este. Entonces voy a descargar este libro y voy a subir aquí y vamos a ver un poquito el grado de similaridad que tiene este libro de tesis, ¿no? Entonces aquí me carga el libro de tesis. Que no me mostró la imagen, pero sí me cargó. No sé por qué. Me pareció muy pesado este material. Voy a subir otro. No sé por qué. Con el libro. Voy a subir otro. Voy a subir este libro, que es un. A subir un libro de tesis. Confirmo. Voy al inbox. Me voy aquí al libro. Me dice que no me soporta este tipo de.
de material. No sé por qué no me está. Bueno, acá me dio el índice de similaridad, ¿no? 23. Y acá me da un porcentaje de similaridad de este material, ¿verdad? Yo puedo descargar esto. Si quiero descargar el reporte de similaridad, me descarga. Me voy acá hasta descarga. Ok, está descargando, ¿verdad? Y acá me da un informe de la similaridad, ¿verdad? Me dice el porcentaje de similaridad que tiene y me lo va marcando en diferentes, por ejemplo, lugares. Y acá me dice las citas, o sea, estos colores me indican la fuente de donde hay similaridad de texto, ¿verdad? Entonces ahí uno puede ver si el porcentaje de similaridad es bastante alto. Comúnmente a nivel de grado se puede soportar hasta un 25% de similaridad. En el caso de posgrado 20, ¿verdad? En el tesis de maestría, entonces lo que se le dice comúnmente al estudiante es que agregue las citas y parafrasee el texto escrito, ¿verdad? Para que no sea una copia textual. Entonces esta es una herramienta bastante interesante para poder evaluar plagio, pero hoy día, antes que la copia textual de otros materiales ya disponibles o publicados, pasó prácticamente a un segundo plano. Hoy lo que más preocupa a la comunidad científica es si la persona escribió o no el texto. Eso lo hizo una herramienta de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, aquí hay diferentes enlaces para poder ver si un trabajo o un material fue escrito por inteligencia artificial. Yo utilizo el GPT-0, que es una herramienta bastante buena. Y vamos a ver este artículo en la test que escribimos con Ciencia del Sur, que no lo hicimos nosotros, lo hizo completamente IA, ¿sí? Y vamos a descargar y vamos a pasarle a esta herramienta a ver qué nos dice, ¿verdad? Vamos a subir el archivo, Taller Ciencias del Sur, le vamos a dar Scan y me dice que hay una probabilidad bastante alta de que el escrito fue hecho con inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, que nosotros podemos clasificar este texto con inteligencia artificial, o sea, es decir, no fue un escrito hecho por una persona, ¿verdad? Que obviamente nosotros le acabamos de decir al, a la herramienta que nos haga el texto, ¿verdad? En este caso, si ustedes le pasan, como yo le pasé el código en LaTeX, no aparece muy alto, pero vamos a copiarle un poco esta parte de la introducción y vamos a pasarle así el texto plano. Van a ver que es bastante efectivo esta herramienta. Vamos a poner aquí, yo le pasé el documento PDF y le dan aquí Scan y me dice que este texto fue 100% generado por inteligencia artificial, es decir, que este texto no fue hecho por una persona, ¿verdad? Entonces, si ustedes están dando algún tipo de trabajo práctico, si son docentes o si están evaluando un artículo, idealmente la IA tiene que servir como soporte para mejorar el estilo, para poder resumir.
trabajos, pero no para que le escriba completamente un paper, ¿verdad? O un artículo científico. ¿Por qué? Porque hoy día ya existen muchas herramientas que evalúan si el escrito fue o no hecho por inteligencia artificial. Todavía es algo que se debate mucho, ya que puede ser que eh, el chat GPT, por ejemplo, te haga un escrito bastante coherente, cierto, y ustedes a través de diferentes prompts le fueron forzando que haga un contenido que refleja lo que ustedes quieren decir en un paper o el estilo del escrito, y eso pase por esta herramienta con un alto porcentaje de escritura y ya en ese caso entonces tienen que poner o se estila a poner en agradecimiento e informar a los editores de las revistas o de las conferencias que efectivamente se utilizaron ciertas herramientas de IA para mejorar el escrito, ¿verdad? Acá pueden probar estas otras herramientas que tienen el mismo espíritu, que consiste en darle un porcentaje de probabilidad que el escrito fue hecho por una persona o por un ser humano, ¿verdad? Ahora, yéndonos en cuestiones de ciencia, eh, es importante saber también las estadísticas de la ciencia nacional y la ciencia mundial. Habíamos visto el CJR como un lugar para ver si las revistas en las cuales queremos someter o las revistas en las cuales estamos leyendo un documento está en qué cuartil y en qué área de la ciencia, pero también presenta diferentes estadísticas, ¿verdad? Acá pueden ver rankings por países y pueden ver, digamos, cómo están posicionados los diferentes países a niveles de investigación científica. Habla de la cantidad de documentos científicos por cada país, ¿verdad? Cuántos documentos son citables, la cantidad de citaciones que tienen, de citas propias por documento y un índice H, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver dónde está posicionado Paraguay en términos de ciencia. Pueden ver también por áreas de actuación, ¿sí? Por ejemplo, ciencia de la computación, ¿verdad? ¿Quiénes son los países que son referencia? No solamente en una área, sino puede ser en una subcategoría, por ejemplo, en inteligencia artificial. Podemos ver que China es referente frente a Estados Unidos. Y bueno, idealmente nosotros queremos concentrarnos en dónde está Paraguay, en qué área. Lastimosamente, en términos de investigación científica, solemos estar bastante por debajo en el tema de investigación, ¿verdad? Herramientas colaborativas para poder cerrar, ¿verdad? Cómo se pueden escribir documentos y compartir esos documentos y escribirlo esto de manera sincrónica. Google te ofrece ya la oportunidad de escribir documentos y poder compartir. En este caso, o irnos a algún correo mío generado por Google. Puede entrar aquí y pueden irse, por ejemplo, acá en documentos, pueden generar un nuevo documento. Pueden aquí darle enlace. En este caso yo tengo un documento de Google todavía cerrado, privado solo para mí, pero yo puedo compartir. Si yo quiero compartir un documento, le tengo que asignar un nombre. Vamos a ponerle taller de ciencias del sur. En este caso, esto tiene un dominio que es de la Universidad de la Facultad Politécnica. El acceso general está restringido. Yo tengo que habilitar para, si quiero que vean este documentos,
y tengan el enlace siempre que sean del dominio de la Facultad Politécnica o si quiero que sea cualquier persona que tenga el enlace. ¿Qué tipo de acceso? Si solamente va a poder leer el documento, si va a poder comentar el documento. Muchas veces se comparten ciertos documentos y se espera solamente comentarios y hay una sola persona la que está editando, que es el propietario del documento, o si queremos que sea también editor, ¿verdad? Entonces, aquí se puede dar hecho. Si quieren, pueden copiar un enlace y todos los que tienen ese enlace van a poder editar o pueden enviar, por ejemplo, por correo a cualquiera de las personas que ustedes quieran. Voy a ponerme, por ejemplo, a mi correo de Gmail y le envío. Aquí está el artículo que estamos empezando a escribir y le da a enviar. Me da una advertencia que el dominio, en este caso Gmail, no es parte de la institución. Yo le digo compartir igualmente. Vamos a poner como texto lo que me trajo ChatGPT para escribir acá en el documento compartido. Vamos a cerrar este. Vamos a copiar y pegar, ¿no? Entonces, yo acá voy a entrar a mi correo Gmail. La persona que le queremos compartir le tiene que llegar un correo donde dice que le están compartiendo un documento. Le pueden dar a abrir. Entonces, esa persona se le dio ya un permiso y él puede editar y eso lo van a ver en tiempo real aquí también. Pueden ver que efectivamente el nombre de la persona que están editando y así lo trabajan de manera colaborativa, ¿verdad? También pueden realmente, si no quieren invitar y no tienen todos los correos, copiar el enlace, eso lo pueden pasar por WhatsApp, a un grupo WhatsApp o por correo, etcétera, que ahí tienen el enlace y todas las personas que tienen el enlace pueden, en este caso, editar. Comúnmente se puede poner solamente como comentador, ¿verdad? Otra de las herramientas colaborativas es, bueno, algunas estadísticas de la ciencia nacional y mundial. Vimos en el CIMAGO JR qué tipos de trabajos, áreas abarca alguna revista particular y en qué cuartil cae esa revista, ¿verdad? Si es cuartil uno 2 3 cuatro. Pero también podemos ver, digamos, la producción que se tiene a nivel país, ¿verdad? Un ranking a nivel mundial. Ya podemos ver un ranking, podemos ver que Estados Unidos es el que lidera el ranking en documentos científicos, cantidad de citaciones y el factor de impacto, el índice H de sus trabajos, ¿verdad? Acá también nosotros podemos buscarle a Paraguay, ¿verdad? Podemos ver por área de actuación, por ejemplo, en ciencia de la computación, podemos ver que China es, digamos, el país referente en términos de producción bibliográfica y todos los países que producen conocimiento en esa área de actuación, ¿verdad? Podemos ver que Paraguay está a 117 a nivel mundial en el área de ciencia de la computación y que está por encima de unos cuantos países, ¿verdad? Es decir, que
por más que no tenemos un volumen muy grande de investigadores en el área de ciencia de la computación, estamos generando material científico que nos posiciona en, entre la mitad por ahí de los países que producen material científico en el área de ciencia de la computación, y eso podemos ir dividiendo en cada vez en áreas más específicas. Por ejemplo, puede ser en el área de inteligencia artificial, teoría computacional y matemática, o aplicaciones de ciencia de la computación. Algunas herramientas colaborativas que se tienen para poder compartir y escribir trabajos de manera sincrónica o asincrónica. Google da herramientas de escritura eh, de documentos para poder escribir artículos. Ustedes pueden entrar en algún correo que tengan eh, en Google, irse a documentos, generar un nuevo documento. Inicialmente eso solamente está compartido para una persona, en este caso privado solamente para mí. Pueden abrir eso. Antes tienen que poner un nombre al documento. Pueden poner, no voy a poner aquí el ejemplo, Taller Ciencias del Sur. Y aquí inicialmente está restringido de la manera, de manera general. Yo puedo poner que cualquier persona dentro del mismo dominio, en este caso la Facultad Politécnica, pueda ver, o cualquier persona que tenga un enlace, si yo copio este enlace y le envío a la persona. O puedo compartir enviándole un correo. En este caso voy a, por ejemplo, enviar a mi email. Que había escrito el texto que trajimos de ChatGPT. Esto me llegaría al correo y ustedes le pueden dar aceptar aquí, abrir, y van a poder editar, en este caso dependiendo del permiso que se le concedió. Acá le dimos permiso como lector, es decir, esta persona no va a poder escribir texto con correo de, de de- este es Ayer Ciencias del Sur. Y acá ya le dimos personas con acceso. Gmail está como editor. Le podemos, por ejemplo, cambiar como lector únicamente. Vamos a dar guardar. Entonces, esta persona está con un correo. Ahí, solamente va a poder leer el artículo y no va a poder modificar el documento. Acá podemos poner que solamente pueda comentar o pueda editar el trabajo, ¿verdad? Entonces podemos invitar por correo o podemos copiar el enlace en, en un grupo de WhatsApp, o también por correo enviar el enlace si es que no quieren poner el correo uno a uno de las personas. Y por último, eh, una otra herramienta colaborativa es el Overleaf para LaTeX, donde ustedes pueden generar un proyecto en LaTeX. Por ejemplo, esto que acabamos de hacer, es que nos generó el chat GPT, nosotros podemos compartir, y lo mismo podemos enviar por correo, y al que le enviamos va a poder editar o va a poder ver, o podemos enviar un enlace para que puedan editar o para que puedan copiar o sea, para que puedan ver solamente el proyecto y no modificar el contenido. Entonces, esto es el material que les preparé para que puedan ver diferentes herramientas para editar artículos científicos, para evaluar si hubo plagio, si fue un contenido realizado por IA, o si para utilizar también ChatGPT para mejorar el estilo del escrito, para que le resuman artículos.
expliqué algunas diferencias que hay entre las conferencias y las revistas científicas, que también existen revistas científicas depredadoras donde no conviene publicar, el impacto que tienen ciertas conferencias y ciertas revistas y el papel que tiene el inglés a la hora de escribir artículos científicos. Entonces, de mi parte es todo. Muchísimas gracias.